Leemos el Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué hablas a la gente por medio de parábolas? Jesús les contestó: a ustedes Dios le permite conocer los secretos de su reino, pero a ellos no se le permite, pues al que tiene se le dará más todavía y tendrá de sobra. Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tenga. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque aunque miran, no ven, y aunque escuchan, no oyen ni entienden. Así que en ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías: ustedes escucharán, pero no entenderán. Mirarán, pero no verán. Porque el corazón de este pueblo está embotado. Son duros de oído y tienen cerrados los ojos, de modo que sus ojos no ven. Sus oídos no oyen y su corazón no entiende. Y tampoco se convierten para que yo los cure. En cuanto a ustedes, felices sus ojos por lo que ven y sus oídos por lo que oyen. Les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, queridos hermanos y hermanas que me escuchan en este jueves 27 de julio de 2023. Fuerte abrazo a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas que me escuchan. La paz, el amor, la misericordia de Dios nos acompañe siempre. Vamos a pedir a la Virgen María, Madre Buena, que interceda por cada uno de nosotros, por nuestras necesidades, nuestros objetivos, para que ella siempre nos lleve hacia Jesús. El objetivo mayor de cada uno de nosotros es ser santos. Vamos a pedir a la Virgen María que ella interceda por esa causa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, la primera lectura de hoy está tomada de Éxodo capítulo 19. Moisés hablaba y Dios le respondía. El salmo de hoy es es una alabanza de Daniel capítulo 3, a ti gloria, alabanza por los siglos. El evangelio de hoy está tomado de Mateo capítulo 13, versículo 10 al 17. Queridos hermanos, la primera lectura de hoy, de Éxodo capítulo 19, fíjense que yo hablo un poco mayormente de la introducción de esta lectura. Moisés hablaba y Dios le respondía. Fíjense, Moisés era un hombre cabal, un líder que miraba por su pueblo y era siempre atento al clamor de un pueblo, pero también era atento al llamado de Dios. Recuérdense que Moisés al principio no entendía mucho el llamado de Dios y tenía la debilidad, porque Moisés tenía una debilidad que era tardo al hablar. Y cuando Dios le llamaba, fíjense que Dios no se fija en limitaciones de nadie.
cuando Dios te quiere llamar a ti, podrá tener todas las limitaciones del mundo. Dios te llama así como tú eres. Y Moisés era tardo, era como tartamudo para hablar, y él decía, pero envía a Aarón, mi hermano. Pero Dios lo quería a él. Entonces, cuando Moisés, como Dios tenía esa habilidad por Moisés, porque Moisés hablaba y Dios le respondía, también Moisés tenía esta debilidad de que era tardo, pero así Dios le amaba y Dios le servía. Entonces, recuerdan que Moisés, por mediación de Dios, crea los 10 mandamientos. Aunque el pueblo estaba adorando un becerro de oro, y después se crea los 10 mandamientos, el cual siempre debemos nosotros vivir los 10 mandamientos y exhortar los 10 mandamientos para que se cumplan cabalmente estos 10 mandamientos, que están divididos en 2. Amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra inteligencia, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ahí se divide, los 10 mandamientos. El evangelio de hoy, se acercaron a Jesús y le preguntaron por qué habla la gente por medio de parábolas. Y Jesús le dice: a ustedes Dios le permite conocer los secretos de su reino, pero a ellos no se lo permite, porque el que tiene se le dará más. Hay mucha gente que hace juicio que Jesús habla de dinero. No, de dones espirituales, porque hay muchos que utilizan cierto mercantilismo para beneficio de ellos mismos, y dice: pues al que tiene se le dará más todavía y tendrá de sobra. Los dones espirituales. Pero el que no tiene se le quitará hasta lo que tenga. Y dice el Señor que por eso Él habla por medio de parábolas. Porque muchos, aunque miren, no verán. Y aunque escuchan, aunque escuchan, no oyen ni entienden. Y así vive la humanidad. Escucha, pero no entiende nada. Vive cegada en sus vicios, vive cegada en su círculo vicioso, y ahí está su vida y ahí está su mundo, atrapado en esa ruleta. Dice el Señor que así se cumple lo que el profeta Isaías decía: ustedes escucharán, pero no entenderán. Muchos escuchan y ven cosas, ven los signos de los tiempos, ven cosas que pasan alrededor, escuchan, pero no entienden. O sea, está su mente embotada, dice el Señor. Mirarán, pero no verán. Fíjense, mirarán porque tienen vista, tenemos vista, pero no verán. Porque el corazón de este pueblo está embotado. Y cuando el corazón está embotado, no se abre a Dios. No se abre a Dios. Cuán importante es abrirse a Dios. El ser humano no quiere abrirse a Dios.
Muchas corrientes vienen que proporcionan bienestar, que esto, que el otro, y ahí estamos buscando bienestar, como lo que le pasó al pueblo el pueblo de Egipto. Se cansó de esperar en Dios y el Dios de Moisés no nos atiende. Aarón construye un Dios que sí nos atienda. Entonces Moisés se ve en la obligación de crear los 10 mandamientos, porque en la sociedad se fabrican los ídolos, se fabrican aquellos ídolos y muchos creen que estos ídolos, carne y hueso, son los que uno debe seguir, y muchos les aplauden, muchos que cometen actos en realidad dolosos, muchos con una mentalidad embotada, les aplauden, les celebran sus logros mediante actos no claros. Entonces, ahí es que vemos que el mundo está embotado porque no entiende, no sabe. Creo que llega hasta el más alto nivel de mediocridad, y excúsenme la expresión, pero es así, porque muchas personas solamente usted lo ve hablando de ídolos baratos, de ídolos, y no hablan de Dios solamente cuando tienen cuando tienen la llaga en la mano, ahí comienzan a clamar a Dios. Y que está bien que uno tiene que clamar a Dios en todas las circunstancias, no solamente en el dolor, en la preocupación, en todas las circunstancias debemos clamar a Dios. Moisés hablaba y Dios le respondía. Dios tenía debilidad con Moisés. Y Dios la tiene también con nosotros si nosotros nos convertimos y nos ponemos un corazón más dócil a su palabra. Un corazón dócil a su palabra. Corazón dócil a su palabra. Dice, son duros de oído y tienen cerrados los ojos. Este pueblo es duro de oído y tienen cerrados los ojos. No quieren ver, de modo que sus ojos no ven, no quieren entender. Su razonamiento es propiamente egoísta. Creen que solamente ellos tienen la verdad absoluta. Creen que solamente ellos tienen el poder. Y el Señor habla y le dice al pueblo, si mi pueblo vuelve a mí, yo volveré a ellos. Pero el pueblo no ha ido al Señor. La sociedad no. Ha ido a su razonamiento, ha ido a su consumismo rampante, su consumismo masivo. Se ha olvidado de Dios. El pueblo se ha olvidado de Dios. Se ha olvidado. El pueblo se ha olvidado de Dios. Y mientras el pueblo se olvida de Dios, entran cualquier corriente, cualquier ideas, cualquier pensamiento entra como figura de Dios. Y entonces, ahí es por eso que tenemos un pueblo que está embotado, dice el Señor.
de modo que sus ojos no ven, sus oídos no oyen y su corazón no entiende. Y tampoco, fíjense lo que dice el Señor, y tampoco se convierten para que lo cure. Uno quieren convertirse. Una conversión trae curación. Una conversión trae curación. Pero el ser humano quiere vivir ahí, a expensa de la tecnología, viviendo de las modas, de las ideologías perversas que vienen a la sociedad, y nosotros le damos mérito a esas ideologías perversas, mérito, la engrandecemos, la endiosamos, porque no conocemos al verdadero Dios. Y al no conocer el verdadero Dios, sucede lo que le pasó al pueblo de Egipto. Que quería Moisés sacarlo de la esclavitud. Y cuando a ti te quieren sacar de la esclavitud, mejor quiere seguir bañándote en el mismo lodo que tú mismo has creado. Una mente cerrada es una mente que no está, naturalmente, que no está abierta. Y al no estar abierta, no está abierta a Dios, porque está cerrada en su raciocinio. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? Mi pueblo es abatido por la ignorancia, por el no saber. Y cuando un pueblo es ignorante, cualquier corriente que llegue, sea de pensamiento, sea de ideología, lo acepta. Porque es ignorante, desconoce de Dios. ¿Qué dice el Señor? Y tampoco se convierten para que yo les cure. ¿No? Están abiertos a otras cosas y ustedes ven cosas que pasan a nuestro alrededor y nosotros bien, gracias. No hacemos nada. Ni siquiera nos levantamos como profetas para denunciar, porque tenemos miedo. Tenemos miedo. San Pablo decía una frase: si Dios está conmigo, ¿quién estará en contra mío? Si Dios está a favor mío, ¿quién estará en contra mío? Decía San Pablo. San Pablo decía eso. ¿Qué dice Filipenses capítulo 1? Piensa lo que le digo. Dice Filipenses: y lo que le pido en mi oración es que su amor crezca cada vez más en conocimiento y toda experiencia. En conocimiento y toda experiencia. Con que puedan aquilatarlo mejor y llegar limpio y sin tropiezo al día de Cristo. Llegar limpio y sin tropiezo al día de Cristo, dice San Pablo en el capítulo 1 a los Filipenses. Es que su amor crezca cada vez más en conocimiento y toda experiencia. En conocimiento y toda experiencia. Porque debemos crecer en ese conocimiento de Dios. En otras traducciones de la Biblia, fíjense lo que dice en la Biblia de Jerusalén de 1975, que dice lo mismo, aunque con cierta... Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto. Entonces,
en la Biblia de Jerusalén del año 1975, una traducción, y todo discernimiento, fíjense lo que dice, de todo discernimiento, que todo crezca en todo discernimiento, con que puedan aquilatar lo mejor para ser puros y sin tacha para el día de Cristo. Puro y sin tacha. Es decir, que tenemos nosotros que andar puros y sin tacha para el día de Cristo, ese encuentro final y definitivo. Que Dios le bendiga, queridos hermanos, un fuerte abrazo. Pudiéramos siempre durar toda una mañana, toda una tarde hablando del amor de Dios, hablando de la misericordia de Dios, hablando de todo de Dios, pero el tiempo es oro y sé que ustedes también, muchos tienen que ir a la universidad, al trabajo, a sus diferentes labores. Que Dios le bendiga, un fuerte abrazo a todos ustedes.